Un excelente día, mis queridos hermanos. Qué maravilloso ha sido Dios que en su gracia nos permite despertar una vez más y poder tener la dicha, el tiempo y también el deseo de poder estudiar su palabra. Sean todos bienvenidos a este devocional. Es para mí un placer poder compartir con ustedes el estudio de la matutina Siempre el Cristo Triunfante. Hoy continuamos con la secuencia de temas que hemos estado llevando, esperando que esa temática pueda ser para nuestra bendición. Vamos a elevar una oración a Dios para pedirle que sea Él quien nos dirija el pensamiento hacia el área tan impresionante que es el comprender su palabra y también que nos pueda guiar a ese deseo de practicar lo que vamos conociendo. Así que vamos a orar. Padre de amor y misericordia, gracias te damos por la vida, gracias por estar a nuestro lado y por permitirnos amanecer una vez más. Oramos que en este momento tu gracia nos acompañe, que tu Espíritu Santo nos dirija y que podamos entender lo que tu palabra nos quiere enseñar. Que este devocional, Señor, sea de provecho en nuestra vida y que nos ayude a entender lo maravilloso que eres y cómo tu gracia nos sostiene cada día. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos el estudio de un devocional más. Hemos estado viendo cómo el Apocalipsis nos instruye y también cómo en los evangelios encontramos cosas que van muy relacionadas a lo que menciona el libro de Apocalipsis. Hoy corresponde una temática que lleva un título y es el peligro de la indiferencia a la luz. La luz, hermanos, que habla acá es una luz en el ámbito espiritual, es prácticamente el mensaje de salvación, la palabra de Dios, que es una luz para nosotros. Esa luz ha sido dada a disposición de todo el ser humano, ha sido dada para que el ser humano pueda tener esa luz en su vida, pero cuando esa luz se rechaza, vienen peligros y es de lo que ahora vamos a enfocar en este devocional. El verso que vamos a tener como base está en el libro de Juan, capítulo número 3, versículo número 19, el cual dice de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué maravilloso es comprender cómo Dios envía luz al mundo. El versículo dice que la luz vino al mundo, o sea, Dios quiere que el ser humano sea iluminado. Dios tiene el propósito de que todo ser humano logre alcanzar una luz en su vida. Esa luz es el conocimiento de su palabra, es el conocimiento de las cosas que han de darle al ser humano la salvación, que han de darnos a nosotros el privilegio de entrar a la Nueva Jerusalén. Pero el versículo nos habla que al ser enviada la luz también lleva una responsabilidad de deber delante de Dios. O sea, tenemos un deber que es una responsabilidad de toda persona. ¿Cuál es ese deber? Cumplir lo que la luz me está enseñando, cumplir lo que ese conocimiento me está transmitiendo a mi vida, practicarlo en pocas palabras. Pero cuando no se hace, dice el verso que viene condenación, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero aquí viene lo delicado, en donde es que el ser humano contrae o lleva sobre sí una condenación. Dice el versículo que es cuando nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Y eso es porque las mismas obras nuestras son malas, se convierten en obras malas. El ser humano casi siempre va a sentirse bien, a sentirse tranquilo con aquello que le gusta. Y como al ser humano le gusta lo malo, le atrae lo malo, cuando viene la condenación, cuando vienen las tinieblas, el ser humano se siente agradable, se siente bien. Cuando viene la luz es algo diferente, es algo que choca con los ideales, con las percepciones, con las proyecciones, con aquellos planes que el ser humano tiene. Y cuando la luz viene, la luz me invita a cambiar. Y el ser humano no quiere cambiar las malas acciones, no quiere cambiar esos malos deseos, no quiere desarraigar de su corazón, de su vida, todo aquello malo que le está generando la separación con Dios. Y eso, quiera o no, trae una condenación. Pero hay una parte de este devocional, siempre la matutina de Cristo Triunfante. Quiero leer
lo que está para este día. La pérdida de un alma se representa como una catástrofe comparada con la ganancia de un mundo que se hunde en su insignificancia. Jerusalén representa a cada alma que descuida los privilegios presentes y rechaza la luz que Dios le ha enviado. Pregunta: ¿se han apreciado los consejos de Dios? ¿Se han aceptado las súplicas y advertencias enviadas por sus siervos? ¿Se han escuchado las objeciones? Oh, si individualmente mejoráramos los dorados momentos de este día, no sea que venga la palabra, pero ahora está encubierta a tus ojos. Si la luz resplandece en nuestro día, debemos recibirla, apreciarla y andar en ella, sin esperar a ver si acaso hay personajes prominentes o eruditos que la acepten. Vamos a explicar un poco lo que el párrafo nos está ampliando del versículo. Mencionábamos que Dios envía luz y esa luz viene para que nosotros nos salvemos. El propósito de Dios al enviarnos conocimiento, al enviarnos luz, es que nosotros vivamos de acuerdo a esa luz y alcancemos la salvación de nuestras almas. Pero menciona el párrafo de la matutina del Cristo triunfante, que cuando nosotros ganamos el mundo, estamos perdiendo nuestra alma. Hay historias maravillosas que nos hablan de personajes, parábolas de hecho, de personajes que lograron grandes cosas en el mundo, pero lastimosamente perdieron su alma. ¿Recuerdan aquella experiencia en la que Jesús estaba contando la parábola y decía, al finalizar la parábola de aquel hombre que hizo graneros más grandes, que acumuló y acumuló, luego de eso Jesús dijo, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? El perder el alma es una pérdida eterna, queridos hermanos, porque no hay segundas oportunidades, como muchas personas lo presentan. No, si usted no se salva, hay un segundo tiempo de gracia. Eso dice la mayoría del mundo cristiano, pero no es así. De acuerdo a la palabra de Dios, solo hay un tiempo de gracia, una oportunidad. Y si nosotros nos esforzamos en vivir en las tinieblas, en ganar el mundo, perderemos la vida eterna, perderemos la salvación, perderemos el privilegio de entrar en la nueva Jerusalén. Y peor aún, al pensar en cómo el ser humano tiene la oportunidad de recibir luz, pero como la rechaza, vienen las preguntas que leíamos. ¿Se han apreciado los consejos de Dios? ¿Has apreciado, querido hermano, la luz que ha venido a tu vida? Esos preciosos rayos de la palabra de Dios, ese conocimiento maravilloso que nos dará la oportunidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y salvarnos. ¿Apreciamos esos consejos? ¿Apreciamos la palabra de Dios? ¿Apreciamos el mensaje de salvación? ¿Lo valoramos como de verdad debería ser valorado en nuestra vida? Dice la otra pregunta. ¿Se han aceptado las súplicas y advertencias enviadas por sus siervos? En ocasiones, el mensaje, como no nos dan deseos de leer en muchas ocasiones, no tomamos la Biblia, no estudiamos por nuestra cuenta, Dios envía mensajeros para que lleven la luz, envía personas como sus instrumentos para que compartan esa luz, ya que voluntariamente no queremos tomar la Biblia y leer por nosotros mismos. Dios envía personas todavía facilitándonos a nosotros la acción que debemos hacer y nos envía mensajes. La pregunta que hace aquí, ¿se han aceptado esas súplicas que Dios nos envía a través de sus siervos? ¿O se han rechazado? ¿Se han escuchado las objeciones? Cuando la Biblia me dice, esto está mal, esto no lo hagas, esto no es así, no debe ser así. Las hemos escuchado, las hemos acatado, las hemos cumplido, hemos hecho caso a esas objeciones. Y qué maravilloso es, hermanos, y delicado también, porque Dios nos envía algo lindo, algo maravilloso, su luz, pero también es complicado porque si la rechazamos, la condenación estaría sobre nosotros. Y aquí viene la parte que menciona el párrafo, que cuando la luz viene a nuestra vida hay que aceptarla, no hay que rechazarla, hay que decirle sí, hay que acatarla, hay que llevarla a nuestra vida, hay que aplicarla a nuestra vida. Y mencionaba el devocional, no hay que esperar a que alguien de renombre la acepte o la viva. Si a mí personalmente me llegó la luz, ¿por qué voy a esperar que mi líder, que mi dirigente, que mi pastor, que tal persona de renombre, que un predicador famoso diga, sí, eso es así, para entonces yo aceptarlo? Si la Biblia, queridos hermanos, tiene la mayor autoridad
tiene la mayor autoridad dada por Dios para que nosotros recibamos esa luz. Una persona puede errar en conocimiento, puede errar en comprensión, pero la palabra de Dios no erra, no se equivoca. Si yo estoy esperanzado a lo que crea, a lo que me enseñe una persona como mi líder y creo ciegamente lo que él me enseñe, pueda que se equivoque. Y si él se equivoca y yo creo ciegamente en él, también me puedo equivocar siguiendo lo que él ha seguido. Por eso no hay que esperar, hermanos. Si la luz llega a mi vida, debo aceptarla. Si la luz ha llegado en conocimiento a mi vida, debo aceptarla, debo luchar por vivirla, debo esforzarme por cumplir lo que esa luz me ha enseñado. Las palabras de Cristo son: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí Jesús nos da un ejemplo. Los líderes querían cumplir o hacían lo que Jesús decía, no lo hacían, hacían lo opuesto. Hablamos de fariseos, hablamos de saduceos, hablamos de sacerdotes, todos llevaban un estilo de vida opuesto a lo que verdaderamente Dios pedía, pero Jesús no esperó a que ellos lo hicieran para luego decir, ahora sí lo voy a hacer porque ellos lo hacen. Jesús dio el ejemplo, vivió, cumplió. Dice el versículo que él practicó. Y en sus palabras, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, porque no he venido a abrogarla, he venido a cumplirla. Jesús cumplió, Jesús guardó, Jesús vivió lo que él enseñaba. Esa luz que él traía, que venía a dar al mundo, él la cumplió, él la vivió. Y es impresionante porque él luego se presentó como la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. O sea, él representó mi luz, mi evangelio, mi mensaje. Yo lo traigo, lo voy a dar, pero luego ustedes deben ser portadores de esa luz. Ustedes, luego de mí, se deben convertir en la luz de este mundo. Pero ¿cómo vamos a convertirnos en la luz del mundo si nosotros mismos estamos rechazando esa luz? Si nosotros mismos estamos rechazando ese mensaje de salvación, el mensaje dado por Dios. En la historia, hermanos, en devocionales anteriores hemos visto cómo personajes han sido relevantes por su obediencia a Dios, cómo marcaron la diferencia, cómo lucharon, dieron su vida por defender la verdad. Y el devocional ahora nos presenta también ese parámetro. Jesús contemplaba los siglos venideros y veía que el mundo cristiano llegaría a pensar y enseñar que la muerte de Cristo abrogó la ley del Padre. Por lo tanto, formula una declaración definida a fin de liberar del engaño a toda mente que esté dispuesta a hacerla. O sea, Jesús vio cómo el ser humano rechazaría la luz, rechazaría ese mensaje. Por eso Jesús dijo, no piensen que he venido a abrogar. Y en la historia, hermanos, siempre ha pasado eso. Hubo hombres y mujeres, dice el devocional, que murieron sin observar el séptimo día, el sábado. Fueron buenas personas y vivieron según la luz que tuvieron. No se los puede responsabilizar por una luz que nunca han tenido. Somos responsables por la luz que brilla en nuestros días. Es absurdo excusar nuestra transgresión de la ley de Dios arguyendo que hubo buenas personas en la generación pasada que no la guardaron. Y es ahí, hermanos, donde muchas personas dicen, mire, pero ¿y por qué esta persona hizo esto? ¿Por qué él hizo esto? Y fue una persona buena. Y ponen como en un pretexto, si él no lo vivió, ¿por qué ahora sí lo debemos vivir? El tema de la ley es un tema muy debatible. No, eso fue para los antepasados. Y el ser humano dice, ni ellos lo vivieron. Hermanos, nosotros no podemos tomar eso. Las generaciones han venido y Dios dice aquí no va a responsabilizar a una persona por una luz que no ha recibido. Muchas personas quizás fueron fieles en lo poco que conocieron y Dios les pedirá cuenta de eso. Pero si en tu vida sabes lo que hay que hacer, la luz ha llegado y tú la rechazas, no puedes poner una excusa, es que ellos no lo vivieron, es que los antepasados no lo vivieron. A ti se te va a responsabilizar por la luz que tú has recibido y también por la que has rechazado recibir, por la que has despreciado, por aquella luz que pudo llegar a ti, pero que dijiste, no quiero conocer. Hay personas que hoy en día dicen así. Mejor no conozco, porque entre más conozco, más me condeno si no lo vivo. Ignorancia voluntaria también es pecado. Si yo tengo la oportunidad de conocer y no conozco porque yo no quiero, se me va a responsabilizar como si
hubiese conocido, porque tuve la oportunidad. En el caso que Dios no va a responsabilizar a alguien es que no tuvo la oportunidad de conocer, y lo poco que conoció de acuerdo a su capacidad, lo practicó, lo vivió. Ahí lo va a responsabilizar Dios. Así que, hermanos, nosotros debemos luchar. Los profesos cristianos de nuestros días que rechazan la luz no serán más favorables con quienes reciben y se regocijan en ella de lo que fueron los judíos en los días de Cristo. Si hubieran reconocido que Él era el príncipe de la vida, no lo hubieran crucificado. Pregunta: ¿por qué no lo supieron? Porque rechazaron toda evidencia que le fue dada, indicando que Cristo era el Mesías. Y ahora nos preguntamos, ¿pero cómo fue posible que lo mataran? ¿Cómo fue posible? Si había milagros, sabían lo otro. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué le quitaron la vida? Porque rechazaron la luz. Al rechazar la luz que se les presentaba, su mente estaba nublada, estaba llena y cubierta de tinieblas, y no razonaban adecuadamente. Porque cuando uno rechaza la luz, hermanos, uno pierde la percepción. Y la Biblia dice: ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Así vivió esa generación, así vive nuestra generación. Al rechazar la luz, el ser humano pierde la percepción. Dice la última parte del devocional: considerarán a los creyentes como seres débiles e insignificantes, como un grupo de fanáticos, y se referirán a ellos en tono burlón. Eso menciona el devocional, que ha de pasar con aquellos que rechazan la luz. Al que sí la acepta lo ven de menos, lo desprecian, lo quieren ridiculizar. O sea, el que rechaza la luz va a querer sustentar por qué la ha rechazado, y a aquel que la acepta lo van a ver como una persona que debe ser marginada, como una persona insignificante, como un fanático extremista. El que guarda la ley, eso es muy extremista, eso ya no lo pide. ¿Y por qué se alimentan de esa manera? Dios no pide eso, Dios ha dejado libertad, y presentan a aquel que quiere obedecer como una persona fanática. Queridos hermanos, no importa que nos llamen así, recibamos la luz. No interesa cómo nos digan, extremistas, fanáticos, demasiado exigentes, se sobrepasan. No interesa lo que digan. Si recibimos la luz, seremos bendecidos por ella. Y al final, hermano, tú verás la diferencia, porque lo experimentarás. Si aceptas la luz y la vives, aunque el mundo desprecie eso, al final tú recibirás el galardón y ellos la condenación. Así que no hay que alarmarnos, no hay que asustarnos porque otro la rechaza, porque otro no la vive. Vívela tú, acéptala tú, sé iluminada en tu vida, recibe esa luz y compártela. Sé un portador de esa luz y tendrás una gran bendición, tendrás una gran recompensa. Querido hermano, querido amigo, Dios nos ayude a recibir la luz, a no rechazarla, porque si la rechazamos, decía el versículo de inicio, habrá condenación, pero si la recibimos, habrá bendición. ¿Quieres recibir esa luz? Yo sí quiero. Espero que tú también. El Señor pueda bendecirnos, pueda ayudarnos. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar este devocional haciendo una oración. Padre bueno, gracias te damos por la vida. Gracias por tu palabra que hemos meditado. Ayúdanos, Señor, a recibir esa luz, a poder aplicarla a nuestra vida y a poder reflejarla a las demás personas. Danos la capacidad de obedecer tu palabra, de esforzarnos por la salvación. Guía nuestras vidas y perdona nuestros pecados. Todo lo pedimos, no teniendo mérito alguno de nosotros, sino confiando en los méritos de Jesús, para que sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, deseo un excelente y maravilloso día para todos. Los espero el día de mañana, si Dios nos regala la vida.